Ahora, cuando son exactamente 8 de la mañana con 48 minutos, 8 de la mañana con 48 minutos, somos WQ Radio, WQ Noticias. A esta hora vamos a hacer contacto con nuestro siguiente invitado, el doctor Aldrin Gómez, ese abogado constitucionalista. Vamos a conversar con él sobre la propuesta del candidato electo Daniel Noboa de la creación de una próxima Asamblea Constituyente. Doctor, para reconfirmar, ¿sí nos escucha? Active el audio, no le escuchamos. Estoy activado el audio. Ahí sí le escuchamos. Para reconfirmar, ¿usted sí me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Correcto, doctor. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Ya es un hecho, Daniel Noboa ganó las elecciones del 2025. Dentro de su propuesta era la creación de una nueva Asamblea Constituyente, que incluso la sede va a ser Riobamba, ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Le pregunto a usted, ¿qué tan bueno sería para el país una Asamblea Constituyente? Bueno, muchas gracias, Paul. Un placer estar con usted y con toda la distinguida audiencia de WQ Radio. A ver, me parece que no es conveniente, no sé si es malo o bueno, pero yo creo que en el momento que está atravesando el país no es conveniente y le explico por qué. No solo por el gasto que esto implica, la ciudadanía tendría que acudir 3 veces a las urnas, primero para aprobar si quiere ir precisamente a una constituyente y naturalmente aprobar el estatuto de elección de los asambleístas constituyentes, luego pues para elegir a los asambleístas constituyentes y posteriormente para ratificar en referéndum la constitución, la nueva constitución, ¿no? Eso es un gasto abismal en el que tendría que incurrir el Estado y yo creo que las arcas fiscales no están en este momento para ese tipo de gastos. Primero, la situación económica. Segundo, la situación política del país. La sociedad ecuatoriana, yo considero que está muy mal informada en el sentido de que piensan que todos los problemas se solucionan a través de leyes, a través de normas, a través de constitución. Y el problema en realidad es esa falta de voluntad política que tiene la gente de cumplir las reglas del juego. Entonces usted puede tener la mejor constitución del mundo elaborada por los eruditos más renombrados del país, nacionales e internacionales, que al final del día si la voluntad de la nación ecuatoriana es incumplir esa constitución, eso es lo que va a pasar. O sea, no es... Luego, yo creo que la constitución del 2008 sí tiene situaciones que tienen que ser cambiadas, tienen que ser reformadas, muchas de ellas que giran en torno sobre todo a 3 ejes. El primero me parece que es la seguridad, el segundo la justicia y el tercero en materia económica. Yo creo que los dos primeros van de la mano, la justicia y la seguridad, y creo que ese es el problema primigenio que tiene hoy en día el Estado ecuatoriano, brindarle seguridad a los ciudadanos. En ese sentido, en días pasados, la Corte Constitucional, digamos, le ha dado las orejas al gobierno, indicándole que no existe una política pública de combate a la criminalidad, de combate a la delincuencia organizada, y en ese sentido le ha combinado a formar pues este órgano interinstitucional para crear una verdadera política pública que combata a al crimen organizado. Ahora, ciertas reformas que necesita la Constitución, sí, por ejemplo, el tan llamado o el mal llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que todos sabemos que lastimosamente se ha vuelto un lastre en la democracia ecuatoriana. Lastimosamente es una institución que se ha pasado entre peleas políticas y no ha ejercido las potestades básicas que le otorga la Constitución, como es el nombramiento de autoridades, ¿no? Entonces, ya la Corte Constitucional hace 2 años mismo dijo que para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana usted necesita una reforma parcial y con eso es suficiente, dijo la Corte Constitucional. Ahora, si usted lo que pretende es transferir las potestades del Consejo de Participación Ciudadana a otras entidades como por ejemplo la Asamblea Nacional, lo único que usted necesita es una enmienda, ha dicho la Corte. Otro organismo que muchos han dicho, y a eso me sumo, debería ser eliminado porque lastimosamente se ha vuelto pues un punto clave de corrupción, es el Consejo de la Judicatura.
Estimado, le consulto, no es conveniente, pero sí es necesario reformar la Constitución y ciertos artículos del Código Sí, Orgánico Integral Penal. En eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Por la parte no, no del, económica, por la no del parte, Código Orgánico Integral Penal, de la Constitución. ok, en la parte de la reforma de la Constitución, ok. La parte económica no estamos bien en lo económico y por el tiempo de que al ecuatoriano no le va a agradar ir nuevamente una o dos o tres veces a las urnas. Porque así somos los ecuatorianos, hay que decir las cosas como son. Pero hay que partir por algo, si bien es cierto el gobierno actual o el próximo gobierno podría tener mayoría dentro de la asamblea, se habla de 70 a 72 legisladores, podría tener incluso una mayoría absoluta dentro de este legislativo y esto le viene bien incluso para reformar ciertos artículos dentro de la Constitución. ¿Estamos o no estamos claros en eso? Así es preciso, justamente lo que usted señala, Paul, es tal cual. No se entiende por qué el gobierno pretende llamar a una asamblea constituyente si de cara a estas elecciones que pasaron, es muy probable que el gobierno obtenga una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Hemos visto que muchos asambleístas de la Revolución Ciudadana han renunciado a su partido, pues, y ahora se han decantado por el partido de gobierno. Y en ese sentido, como le digo, me parece que el gobierno podría llegar a obtener una mayoría absoluta que le daría paso para aprobar tranquilamente las reformas parciales que necesita el país y claro, luego esas reformas someterlas a referéndum en la ciudadanía. Pero me parece que de parte de la Asamblea y de parte del Legislativo tendría ganado ya el partido, digámoslo así, el gobierno. Ahora, me parece que también usted debe tener en cuenta que una cosa es que el presidente de la República haya ganado las elecciones con 10 puntos de diferencia y eso es bastante, digámoslo así, loable, digámoslo, pero eso no debe ser confundido con que el Estado, la ciudadanía le ha dado una carta blanca al gobierno para que pueda, en este caso, hacer lo que quiere, llamar a una constituyente, porque el presidente de la República tiene que ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta que mucho del voto que el presidente tuvo fue un voto de rechazo hacia el correísmo. Y en ese sentido, no es una carta blanca para que el presidente ahora llame a una constituyente. La Corte ha dicho que no puede ser de plenos poderes, pero lastimosamente eso solo queda en el papel. Usted sabe que cuando se llama a una constituyente y se consiguen los votos para llamar a una constituyente, esa constituyente es de plenos poderes, porque la gente cuando saborea el poder, mire, lastimosamente se endulza y no quiere soltarlo, ¿ya? Entonces, ese es otro de los peligros a los que se enfrenta la ciudadanía al llamar a una constituyente. Entonces, para ir concluyendo la idea, ¿no es conveniente una constituyente? Sí es conveniente reformas parciales, puntuales a situaciones económicas. Por ejemplo, el tema de los recursos estratégicos. Me parece que sí se tienen que quitar o flexibilizar ciertos candados constitucionales que se tienen respecto de los sectores estratégicos, respecto de las prohibiciones para firmar arbitrajes internacionales. Yo creo que los inversores internacionales necesitan ciertas garantías y si queremos que ellos vengan e inviertan su dinero en el país, el ordenamiento jurídico tiene que estar destinado a eso. Doctor Gómez, y el hecho de tener una mayoría en la votación, ¿verdad? Con 10, 11 puntos de las elecciones del pasado 13 de abril, aparentemente tener mayoría en la Asamblea, Daniel Noboa, podría obtener la gobernabilidad que tanto se anhela. Mire, eso es lo que le digo, o sea, me parece que esa diferencia de 10 puntos que ha tenido el presidente Noboa le da una ventaja que muy pocos presidentes han tenido en el país y en ese sentido él tiene que tomar esa ventaja y partir de ese punto para ofrecer a la ciudadanía soluciones efectivas y soluciones no rápidas, pero que más que nada le brinden a la ciudadanía esa tranquilidad básica que necesita. El electorado ecuatoriano, Paul, no es un electorado complejo, no es un electorado que te pide helicópteros ambulancia o como pasa en democracias más sólidas del primer mundo. No, no. Lo que te pide el electorado ecuatoriano, ¿qué es? Luz, agua, seguridad, que pueda salir a ejercer sus actividades. Ni siquiera te pide trabajo,
te pide que le dejes trabajar, ¿ya? Pero si ni eso puede hacer el ecuatoriano, entonces lastimosamente viene ese descontento de la ciudadanía. A la persona de a pie, al ciudadano de a pie, no le importa cómo se nombre el Consejo de Participación Ciudadana, no le importa qué facultades tiene el Consejo de la Judicatura, o qué ha pasado con la ley tal, o qué ha pasado con el presidente de la Asamblea, no. Al ecuatoriano lo que le importa es que pueda salir en las mañanas, trabajar tranquilamente sin que ningún grupo organizado de delincuencia le extorsione, sin que ninguna institución del Estado tampoco le extorsione, si le presta un servicio al Estado, que el Estado le pague, le reconozca que si necesita atención de salud en el IES o en la red de institución pública del Estado central, puedan atenderle, que no le den de aquí a 6 meses las citas. Eso es lo que necesita el electorado ecuatoriano. No necesita una asamblea constituyente en el que remuevas absolutamente todo para luego terminar en lo mismo. ¿Existiría un riesgo si se cristaliza este proyecto del presidente? Porque todo quedó en propuestas, ¿no? Pero hay que ver si se ejecuta. Ya dijo que la sede sería Riobamba, aparentemente, pero sí existe un riesgo en la parte económica, en la parte de estabilidad. ¿Podría existir un riesgo más fuerte si es que se lleva a cabo la constituyente, esa próxima asamblea? Mire, existe un riesgo no solo de carácter económico, sino de carácter político. Las consultas populares, me atrevo a decirles, son mucho más complejas que las elecciones, por lo general, de dignidades como presidente, vicepresidente, asambleístas. Las consultas populares también son una medida de popularidad del presidente de la República. Y una cosa es que el electorado se haya decantado por el presidente Noboa y otra muy distinta que le haya dado carta blanca para hacer una asamblea constituyente, y en eso el presidente tiene que tener mucho cuidado, porque en una de esas no le sale el tema de la consulta popular y eso se ve siempre reflejado en la pérdida de popularidad. ¿Qué es lo que dice la gente? La gente no dice el presidente, la consulta popular perdió, no, el presidente Noboa perdió. Entonces, en ese sentido, podría ser un golpe bastante contundente a la popularidad, a los puntos que obtuvo en urnas. Entonces, me parece que no sería una jugada muy inteligente de momento por parte del gobierno. Me parece que destinar la gran mayoría de recursos a puntos clave que solucionen problemas clave de la ciudadanía es mejor que apuntalar los pocos recursos que se tiene a hacer una asamblea constituyente que, como le digo, puede ser que al final del día no resulte aprobada por la ciudadanía. Sí, más que segura. Y ha pasado en otros procesos cuando se ha dado... Y ha pasado, así exactamente, es. ya pasó, y eso, como le digo, se vio reflejado en la pérdida de popularidad justamente de las autoridades que convocaron a las asambleas constituyentes. Buen análisis, doctor. Ahora, si bien es cierto, otro riesgo es el tiempo, porque digo, voy a construir o voy a crear una asamblea constituyente y no es que dura un mes, 2 meses, puede durar incluso hasta 2 años, la mitad del gobierno de Daniel Noboa, ¿verdad? Así es, así es. Justamente el tiempo es otro factor que juega en contra del gobierno. Como usted muy bien lo anota, prácticamente sería entre año y medio, 2 años, porque son 3 elecciones las que tienen, o 3 veces las que tienen que concurrir los ciudadanos a las urnas, ¿Por qué y 3 veces? Disculpe. a ver, primero porque el presidente de la República tiene que convocar a una consulta Ok, popular para ver si la ciudadanía quiere ir a una constituyente, y en esa misma consulta popular se tiene que aprobar el estatuto de elección de los asambleístas que van a elaborar la constitución, ¿no es cierto? listo. Esto además tiene que pasar por el tamiz de la Corte Constitucional, la cual en variada jurisprudencia ha dicho que primero tú tienes que demostrar que esos cambios que tú quieres hacerlos a través de asamblea constituyente no son posibles a través de reforma parcial o de enmienda constitucional, primero. Segundo, que tienes que demostrar que no es una asamblea de plenos poderes, lo que le insisto, me parece que eso se queda solo en el papel, en el aire, porque una asamblea constituyente es una asamblea de plenos poderes, ¿ya? Entonces, luego de haber superado ese tamiz, la gente va a las urnas para, primero, decidir si quiere una asamblea constituyente y para aprobar el estatuto de elección de los asambleístas constituyentes.
Luego de eso tiene que ir a urnas para elegir a los asambleístas constituyentes, segunda vez, y tercera vez para aprobar asimismo en referéndum la constitución que han elaborado los asambleístas constituyentes. Entonces son tres veces las que la ciudadanía tiene que ir a las urnas y eso no es un proceso que tome 1, 2, 3 meses, sino puede llegarnos a tomar inclusive hasta 2 años, que es la mitad de gobierno del presidente Noboa. Entonces, claro, aprobada la Constitución, tiene que entrar en vigencia. Luego, ¿cuál va a ser la excusa del gobierno? Y eso es lo que me da un poco de miedo. Que como no se ha aprobado la Constitución o como que se demoraron 2 años en aprobar su Constitución, no ha podido hacer nada. Entonces, por eso necesita más tiempo inclusive. O en los 2 años no pudo hacer mayor cosa. Entonces, mire, por eso es que le digo, me parece que todas estas propuestas son de carácter populista, porque el rato de los ratos, los políticos tienen todas las soluciones, pero cuando están en el cargo tienen todas las excusas. De pronto es uno de los planes dentro del Ejecutivo, dentro de los planes de Daniel Noboa, haciendo referencia a que quizás él se ve como una futura reelección luego del 2029. Quizás dice, bueno, me voy a demorar 2 años en la construcción de la Asamblea Constituyente porque voy a seguir 4 años más posterior al 2029. Puede ser que estaría pensando así. Entonces, lo ideal para usted y para muchos especialistas o conocedores en el tema de la Constitución es que se desista de esta Asamblea Constituyente y que de alguna forma el presidente piense por reformas parciales que se pueden tratar en la Asamblea obteniendo mayoría en el legislativo. ¿Hay de alguna forma se concuerda con esto, con esta tesis? Así es, Paul. Me parece que el gobierno debería dedicarse ahorita, por ejemplo, a tratar de lograr una mayoría en la Asamblea Nacional para tratar reformas parciales puntuales a la Constitución, como le digo, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia económica, sectores estratégicos, en materia de justicia, eliminación del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, en materia económica también el tema del Banco Central, la autonomía que debe tener el Banco Central. Los bancos centrales de modo general están diseñados para mantener la estabilidad de precios en los diferentes países. No son o no pueden ser en la caja chica, la boya o el salvavidas de los gobiernos. Si el gobierno necesita para salud, si el gobierno necesita para educación, tiene que buscar la forma de financiarla, no echar mano del Banco Central. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos una moneda como es el dólar, si tú empiezas a desfinanciar al Banco Central del Ecuador, lo que haces es que el flujo de circulante reduzca. Y la reducción del flujo de circulante puede llevarte tranquilamente a procesos inflacionarios que pueden ser mucho más graves para la economía, mucho más perniciosos para la economía, solo por el hecho de tratar de tapar una brecha en el presupuesto que tú tienes. Entonces, ese es otro debate que podría hacerse. Otro debate, por ejemplo, la autonomía de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General hoy en día no puede elegir, no puede remover, no puede nombrar a sus fiscales. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que lo hace el Consejo de la Judicatura. Entonces, si la Fiscalía General del Estado no puede hacer eso, no tiene ninguna autonomía, ni financiera ni administrativa. Y la Constitución te dice que la Fiscalía General del Estado es una entidad auxiliar de la función judicial, pero te dice que es autónoma financiera y administrativamente, pero en el día a día vemos que eso no sucede. Ese tipo de cosas tienen que plantearse en una mesa técnica seria que proponga reformas parciales o enmiendas de ser necesario a la Constitución y apuntalar los pocos recursos que te tienen a esas situaciones que son específicas y que tranquilamente podrían cambiar la calidad de vida que tienen los ciudadanos. Doctor Aldrin Gómez, gracias por estar con nosotros. Es muy valedera toda la información que nos ha otorgado en estos minutos. Que tenga buenos días. Gracias a usted, don Paul, siempre un placer. Ok, son exactamente 9 de la mañana con 7 minutos. Es